Respondiendo, Gonzalo Cañete, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Aquí, mirando a los mercados, pendiente de estos 44 minutos que nos quedan para conocer los números trimestrales de Nvidia. Vamos, si te parece, primero a hacer una fotografía de lo que ha sido la sesión durante el día de hoy. Luego empezamos, porque el chat está caliente con el tema de Nvidia, y vamos con las dudas que puedan tener el resto de inversores. Primero, mercado. Perfecto, pues mira, si te parece, lo que les he ido trayendo, preparando, es precisamente varios datos que nos puedan llamar la atención de la semana. Por ejemplo, una de las cosas que más hemos destacado ha sido la caída que tuvo de prácticamente un 4%, 4,3% en el caso de Deutsche Bank, ante el caso que presentaban contra él. En este caso, fíjate, Deutsche Bank experimentó un descenso del 4,3% tras la incoacción de un expediente disciplinario por parte del supervisor bursátil español, es decir, la CNMV, en relación con la presentación por parte del Banco de Servicios de Asesoramiento de Clientes Españoles sobre instrumentos financieros derivados relacionados con divisas extremadamente complicados y volátiles. Es decir, que le ofrecieron a jubilados derivados financieros y por eso la CNMV les ha cascado. Es interesante verlo porque además publicaban resultados recientemente. Hemos visto que a principios de mes sacaban buenos resultados, mejores de lo esperado. El movimiento que nos había hecho además había sido bueno. No sé si puedo hacer zoom, me parece que no. En esta modalidad no me deja hacer zoom, pero podéis ver perfectamente aquí en el gráfico toda la subida que tuvo el Deutsche Bank y cómo se ha llevado por delante toda la subida este caso, que salga adelante o a la luz este caso. Y Javier, he ido recopilando cosas que creo que pueden ser interesantes para que la audiencia vea o sepa. Por ejemplo, una de las noticias que comenté en el reporte de ayer por la mañana, el que publicó en redes, fue precisamente esto, que el Bundesbank nos dice ahora que es posible que Alemania esté en recesión. Y digo que es posible porque es lo que citan ellos, ¿no? Según el habitual informe mensual del Bundesbank, o sea, la mayor economía de Europa, publicado el lunes, lo más probable es que Alemania se encuentre en recesión en estos momentos debido a la baja demanda exterior. No me digas. Es decir, lo más probable, cuando hemos visto evidentemente que la tasa de crecimiento de Alemania está pues como una piedra en un lago, hundida por completo. Salía negativa, pero es que las anteriores han salido de cero, una del 0,1%, si no recuerdo mal, y el resto volvían a caer. De hecho, si sacamos, para que la audiencia pueda ver alguna referencia clara de lo que estamos diciendo ahora mismo, si sacamos la tasa de crecimiento de Alemania, vamos a ver perfectamente que nos muestra, la tenemos aquí, el último ratio de crecimiento, menos 0,3%, 0%, 0%, esto es el Q4. Q3, 0%, Q2, 0%, Q1, 0,1%, pero el anterior menos 0,4%. Luego es evidente que está parada, que está hundida la economía alemana, y el hecho de que Bundesbank ahora lo reconozca es curioso. Hay que señalar también, lo comentaba en el reporte de ayer por la mañana, el que publiqué en redes, decía precisamente que la respuesta del gobierno es que esto es simplemente una coyuntura, una coincidencia de diferentes factores que han hecho que simplemente la cosa vaya así. Pero evidentemente lo que vemos es que esto trae cola, viene de largo. Hemos estado hablando sobre el año 2023 sobre esto durante meses, lo hemos comentado aquí en Negocios TV en más de una ocasión. Sin embargo, las autoridades, las que están al frente de las entidades referenciales, nos dicen que esto es simplemente pues una cuestión de, bueno, que podría estar en recesión, se encuentra en recesión en estos momentos, es probable, y el gobierno, por su parte, dice que esto simplemente es una confluencia de factores que no tienen nada que ver con esto, es la caída de la demanda, en este caso de China, porque en parte lo que contrae son las exportaciones de Alemania y demás. Entonces vemos que la cosa no pinta bien. Y sumado a esto, pues lo que publicábamos también durante el fin de semana, que era el Congreso de Estados Unidos, según el Instituto Kiel Report, nos decía que probablemente la Unión Europea, pese a la situación actual en la que se encuentra, tenga que duplicar el presupuesto para la guerra de Ucrania, ya que el Congreso de Estados Unidos bloquea, el Partido Republicano bloquea que la administración Biden pueda seguir mandando billetes a la guerra, no a esa guerra. Y esta noticia también, Javier, la he traído a colisión de justo esta tarde, de comentarios que ha hecho Bunds, precisamente del Banco Central Europeo, que nos ha dado dos comentarios que van un poco en línea con lo que también la Reserva Federal está empezando a comentar, que si quieres ahora también podemos mencionar las minutas para que veamos un poco cómo ha cerrado el día y echemos un vistazo a gráficos, que seguramente Ábreme. es lo que nos pide la audiencia. Sí, eso es. Las actas de la Reserva Federal, que es con lo que hemos empezado este programa, diciendo que habría que tener cuidado porque empezar a bajar los tipos de interés puede ser peligroso porque la inflación no está del todo controlada. Hemos visto datos de servicios, transportes que preocupaban la semana pasada. Efectivamente. Bien, pues si quieres, mira, cerramos el comentario que ha hecho el BCE y nos pasamos a los de las actas de la Reserva Sí, Federal. vamos a ir con la actualidad porque precisamente hoy tenemos foco puesto en Nvidia, en esos resultados, en las actas Vale. y sobre todo ahora mismo el mercado es S&P que no revalida los 5.000. Eso es, eso es. Y hay motivos para ello. Uh -huh. Fíjate,
Con este dato, lo que ha salido hace unas horas, este es un comentario que han publicado hace unas horas, hace 3-4 horas, del BCE diciendo: no puedo excluir que la política se mantenga restrictiva durante más tiempo del previsto. Es decir, que el Banco Central Europeo está en la misma línea que la Reserva Federal, que es conservador, que es que van a mantener los tipos de interés porque tienen miedo de que esa inflación no haya desaparecido del todo. Las presiones salariales son altas y los mercados laborales están ajustados. Quiero señalar esto porque para que la audiencia entienda realmente de qué va la política monetaria que están siguiendo, es una cuestión que he mencionado, os ponía aquí, como mencionábamos en el reporte de hoy, la inflación persiste vía servicios. Es decir, lo que estamos viendo que no termina de contraer es la inflación al descomponerla, lo que es la inflación sobre los servicios. ¿Qué ocurre? Que los servicios emplean alta fuerza laboral y que lo que estamos viendo es que los mercados laborales, especialmente en Estados Unidos, muestran cierta rigidez. Europa también lo percibe y se traduciría básicamente que hasta que no aumente el paro, no va a reducirse la presión salarial que puede alimentar la inflación. Ese sería un poco el contexto, la traducción que vemos. En cuanto a las minutas, tenemos aquí los comentarios. Perspectivas económicas del personal fueron ligeramente más sólidas que la proyección de diciembre, es decir, la economía estadounidense sigue fuerte. Y aquí la cuestión es que si sigue fuerte la economía estadounidense, es malo para Wall Street porque no hay urgencia por recortar esos tipos que nos prometieron, ¿verdad? Y además, ¿qué es lo que dijimos en su momento? Había un sobreoptimismo en las bolsas porque se daba por descontado que esta fiesta iba a comenzar en marzo, cuando ya advertí y mencionamos aquí en el cierre de Wall Street más de una ocasión, toda la subida está injustificada porque se basa en la expectativa de que la Reserva Federal, sin motivo aparente, según los datos macro de Estados Unidos, precise recortar tipos. ¿Por qué? Si crece al 3,3% la economía estadounidense, si el paro está por debajo del 4%, ¿a qué se debe esa urgencia? Y hemos visto que distintos oficiales de la Reserva Federal han hecho comentarios similares a este, pero después. Es decir, hace pocas semanas Waller dijo precisamente eso: no veo la urgencia de recortar tipos. Y todo esto va asustando poco a poco a Wall Street porque pierde el descuento, aquella percepción de que se iba a producir un recorte de tipos inmediato. Más comentarios que teníamos sobre las actas. El personal dio cierta importancia a la posibilidad de que un mayor avance en la reducción de la inflación puede llevar más tiempo de lo esperado. Claro, evidentemente, era lo que veíamos. Y la reacción habitual, la lógica, es que decepciona a Wall Street. Tenemos el Standard & Poor's, el futuro mini SP500 cayendo justo, y ahora va a hacer probablemente base en torno a 4.950 puntos. Probablemente el objetivo sería que cotizase por encima de 5.000 puntos de nuevo, se convertirán en un target, en un objetivo de nuevo, pero evidentemente lo que vemos es que aquí la zona que tiene más o menos de suelo, de soporte, de canal, es esos 4.950 puntos, 4.000 a 4.950 puntos, como zona en la que probablemente vemos que lateralice durante el resto de semana que nos queda y que veamos realmente que el resto de mercados sigan siendo igual. Fíjate que una de las cosas, Javier, que podría justificar lo que vamos a ver en bolsa, quiero sacarlo aquí, es precisamente esto. Esto lo hemos publicado el lunes, creo que fue cuando saqué este gráfico, pero empezamos a vislumbrar algo. Fijaos, yo comenté hace ya, pues bueno, fue el 12 de enero cuando publiqué este gráfico, ¿vale? Del euro dólar que tenemos en pantalla. Bueno, el índice dólar, mejor dicho, que es como un reverso del euro dólar. El índice dólar, tenemos en pantalla, nos mostró una figura potencialmente alcista, que era un hombro cabeza hombro invertido, allá por finales de 2023, que fue truncado, simplemente se rompió a la baja por la postura de Powell de hablar de un posible recorte de tipos. Tiró por completo el valor del dólar al suelo porque se asumió que se iba a entregar más liquidez a el mercado interbancario en Estados Unidos y que se iba a facilitar un dólar más líquido. Por lo tanto, tumbó eso. Pero inmediatamente después se formó otra figura alcista que se ha ido cumpliendo. Llegamos a unos objetivos que cantamos aquí en cierre de Wall Street, dijimos 104,50 puntos para el índice dólar, se alcanzaron, se vislumbraron, fue tocarlos y empezar a retroceder, y ahora estamos hablando, esta semana lo hemos publicado, este gráfico que parece darnos a entender un patrón súper alcista en el índice dólar que lo proyecta hacia 107 o 108 puntos, lo estamos viendo en pantalla. Y que, bueno, de cumplirse sería precioso. Sí, pero hoy, por ejemplo, el eurodólar está con fortalecimiento del euro, si no me equivoco. Hace un rato lo he mirado y la negociación estaba en 1,08. De hecho, ahora 1,08,204. Sí. Y no hay problema. Fíjate, el 1,08 que está haciendo el eurodólar ahora mismo es probablemente este movimiento. Es justo lo que estamos viendo aquí. Todo este movimiento de debilidad del dólar es lo que está haciendo que el eurodólar recupere algo de terreno. Pero fíjate que tiene una media de 200 como una catedral aquí encima. Sí. Y que probablemente lo que vamos a ver es que el movimiento es de continuación, es decir, que va a seguir debilitando al euro. Y además tiene una lógica fundamental. ¿Cómo vamos a ver
capitales, flujos de inversión moviéndose entre Estados Unidos y Europa, lo más probable es que el flujo de capital o el flujo de inversión se mueva hacia Estados Unidos, que es precisamente el que tiene mejores números, mejor data macro. El que está dando una tasa de crecimiento fuerte es Estados Unidos y no Europa. El que está dando un mercado laboral fuerte es Estados Unidos y no Europa. Por lo tanto, los flujos de capital probablemente se desplazan hacia el dólar más que hacia el euro. Vemos la media de 200, fíjate cómo aquí funcionó perfectamente esa media de 200. Estamos en una situación muy similar y realmente creo que lo que vamos a ver a continuación será, pues los próximos días, es que vuelva a dar un zarpazo, ese dólar vuelva a lanzarse. Y lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, si pasamos, por ejemplo, a vela diaria para verlo un poco más concentrado, podremos ver precisamente que la proyección sería que toda esta cuello de figura, es decir, toda la neckline, cuando la proyectamos al alza con la ruptura, nos da una zona bastante sospechosa. Nos da esta zona como objetivo que si la proyectamos en horizontal, precisamente nos coincide con toda la zona de máximos que ha hecho a principios de, bueno, a finales de año el índice dólar. Por lo tanto, sí parece que haya ciertos objetivos técnicos que nos muevan el dólar de nuevo a esos 107, 108 puntos. Lo cual sería una auténtica locura, una auténtica pasada porque empujaría de nuevo, le metería un empujón al euro dólar. Y Javier, yo creo que el objetivo de euro dólar, si vemos que ese índice dólar se va fortaleciendo, insisto, los datos macro empujan a ello, es probablemente una reconfiguración del eurodólar hacia 1,05. Y déjame que te muestre algo más, porque no es nada. Estamos simplemente viendo la punta del iceberg. Porque si proyectamos muy largo plazo esto, fíjate, Javier, hacia dónde se nos va ese eurodólar. Si tenemos en cuenta que todo esto formaría parte de una tendencia alcista de mucho mayor calado y mucho más larga, podríamos ver que efectivamente hay un eurodólar que se está hundiendo porque todo parece indicar que esto es un canal bajista y que por lo tanto la continuación de esta tendencia nos llevaría a, pues bueno, a una catástrofe en lo que se refiere al euro, porque evidentemente nos llevaría muy lejos de la paridad, muy lejos por debajo, sí, me sí, sí, refiero. sí, sí. Nos llevaría muy por debajo de la paridad. Tú fíjate que los objetivos, si tocase, por ejemplo, el canal es 0,92, más abajo de eso incluso nos deja por aquí. Y de hecho, si trato de buscarle una proporción, es decir, digámoslo, el rango de los movimientos que ha tenido una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces aquí, nos llevaría pues en torno al 0,85 aproximadamente. Fíjate que si lo traemos aquí para ver si tiene algún sentido, 0,85 sí nos da zonas casi de origen de cotización de la moneda, que fue el lanzamiento del euro. Y ahí lo tienes, fíjate, nos da justo donde empezó a cotizar el euro contra el dólar en aquellos tiempos. Este gráfico es terrorífico, pero evidentemente ten en cuenta que esos objetivos, estamos viendo velas mensuales, tardarían en formarse meses, quizá durante 2024 hubiésemos un recorrido bajista por debajo de la paridad, pero en definitiva, en el largo plazo parece que nos da una consolidación bastante clara de un euro débil. Pero esto, claro, y este euro débil nos pondría en peligro con respecto de inflación, encarecería en este caso las importaciones, abarataría exportaciones, bien es verdad, pero provocaría subidas en precios de productos que condicionan tanto ahora mismo al consumidor como puede ser el petróleo. Por ejemplo, imagínate el problema que tendría Europa, teniendo en cuenta que el petróleo es el activo más inflacionista que hay, que lo impregna todo. Los costes que tendría Europa energéticos serían mucho más elevados y más en un contexto en que Europa ya no tiene acceso a energía low cost como lo tenía con Rusia. Bueno, vamos con el valor, porque es el valor de la jornada. Nvidia, Gonzalo, vamos a analizarla porque nos quedan, lo están viendo en pantalla nuestra audiencia, apenas 30 minutos, un poquito más para conocer los resultados. Y la acción de momento retrocede. No sé si es una recogida de beneficios que es previa a ver qué pasa por si acaso vamos a recoger algo de lo ganado. Bueno, mira, hay varias cuestiones. Yo creo que retrocede básicamente, como tú dices, una recogida de beneficios porque ha sido espectacular el recorrido alcista que ha hecho. Hace ya unos meses la comentábamos en el cierre de Wall Street. Comentábamos precisamente que lo optimista sería verla por encima de 500, pero en nuestro mejor escenario, que era simplemente proyectar el rango de 500, no sé si qué tal lo veis, si se ve con suficiente resolución en pantalla, pero este era el rango que manejamos hace unos meses para Nvidia y dijimos, si rompe al alza los 500, estupendo, cómprala en un pullback, en una consolidación de ese precio. Una vez que pase de $500 para arriba, cualquier retroceso que haga hacia 500 es zona de compra. Ni siquiera hizo retroceso, Javier, no hizo pullback ninguno, se ha disparado, ha ido como un cohete, ha llegado a niveles increíbles, 741, cuando el rango que tenía formado era prácticamente, hablamos de 400 a $500, es decir, $100. Podíamos haber proyectado 600, que fíjate cómo en realidad en el gráfico cuando llega a 600
se nos forma una ligera pausa en el precio. Lo estamos viendo, no puedo hacer zoom lamentablemente, pero lo podéis ver aquí. Sí puedo sacarlo quizá ahora en TradingView para que lo veamos más de cerca, Javier. Pero básicamente quiero comentar una serie de cuestiones. Por ejemplo, Morningstar, Sí, eso desde el punto de podríamos vista hacer, fundamental, ponerlo, Gonzalo, sí, eso podríamos hacer, ponerlo en TradingView para que sea una resolución al menos más exacta, o si quieres le digo a mis compañeros que lo pongan ellos. Lo que pasa es sí, que no perderíamos hay parte de problema. tu Ponemos con señal. esto. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a limpiarlo todo y así lo dibujo desde cero. Ujú. Decía, Morningstar, desde el punto de vista fundamental, le da un precio objetivo a Nvidia de $480, si no recuerdo mal, ¿vale? He hecho un informe sobre esto que quedó publicado ayer, pero está en inglés. Es el problema, por eso no lo he compartido en redes. Pero Morningstar, uno de los precios objetivos que le daba desde el punto de vista fundamental eran $480 la acción. Por lo tanto, estaría cotizando sobre la valoración que dan pues firmas como Morningstar. Y quizá por eso es por lo que asusta un poco más. Pero fíjate, de entrada, si nos fijamos, la proyección que tenía esto nos daba, pues eso, un rango que nos iba desde los 400 hacia los $500 la acción y que al sobrepasarlo los 600 eran como el siguiente objetivo. Ahí lo tenemos. La pausa sí la hizo al llegar a esos 600, como podéis ver aquí, llega a 600 y pausa el precio, pero a partir de ahí, bueno, pues si lo volvemos a proyectar al alza, nos podemos dar cuenta que es que se va directamente a una locura. Es decir, la evolución que ha tenido la compañía ha sido extremadamente fuerte. Incluso si proyecto otra vez más, me doy cuenta que para en el 50%, pero evidentemente el objetivo de completar el rango entero de llegar casi a $800. Es brutal. El retroceso que está teniendo quizás se debe a esto también. Y una de las cuestiones que he querido sacar para que no todo sea gráfico y para que lo podamos ver también en fundamental son dos cuestiones. Primero, desde el punto de vista de la solvencia, fíjate, estos dos gráficos me parecieron muy representativos. Los sacábamos a través de Value Investing como prueba. Nos mostraban básicamente que el patrimonio de la compañía ha ido creciendo fuertemente, mientras que lo que es la deuda, los pasivos de la compañía, están prácticamente estables, lo cual demuestra una fortaleza increíble. De hecho, uno de los ratios, el mayor competidor que tiene Nvidia es AMD. Y AMD tiene un ratio de riesgo bankruptcy, de riesgo de quiebra, de el torno al 18%, mientras que con los mismos parámetros, si los mides igual, Nvidia tendría en torno al 1%. Es decir, es mucho más solvente y más sólida que su principal competidor en desarrollo de microprocesadores, que es AMD en Estados Unidos. Esto ya de entrada nos da muy buena solidez para la compañía. Si te fijas, además, visto en columna fue como solidez el gráfico porque se ve clarísimo. Tú fíjate que deudas, activos y pasivos a corto plazo, muy superior, hablamos de prácticamente el 20, el 25% de pasivos con respecto a activos que posee la compañía. Y en el caso de a largo plazo, pues en torno al 50% de pasivos con respecto a activos. Es decir, tiene más activos, más patrimonio que sus propias obligaciones o deudas, lo cual nos da pues muy buen ratio, bajo apalancamiento, bajo endeudamiento de la compañía, da mucha solidez. Por lo tanto, no tiene por qué dar ningún problema a esta compañía. Más allá de, como dirían los analistas fundamentales, los caprichos del mercado a la hora de dilatar el precio. Pero evidentemente, una de las zonas más atractivas que veo para Nvidia probablemente sean esos 600. Es decir, si vemos que retrocede por cualquier motivo con estos resultados, a mí me parece que la zona de 600 vuelve a ser una zona que tiene una referencia clara, es decir, un soporte que estamos viendo identificado, que es toda esta zona, y que me parece que además puede ser una zona muy buena para posicionarse en Nvidia, porque evidentemente trae un latigazo. Una cosa más para dar un aspecto negativo que asuste a aquellos que sean detractores de Nvidia, digan, bueno, por esto vamos. Hay una comparativa que me he encontrado cuando estaba leyendo a otros analistas hablando, en Estados Unidos principalmente de Nvidia. He visto que muchos hacen cierta similitud de su gráfico y su evolución con Cisco Systems. Y Cisco Systems, como podéis ver, pues es lo que hemos dicho en otras ocasiones. La otra vez, lo que comentábamos cuando hablamos de Nvidia hace unos meses fue que tienen ciclos de vida cortos. Es años de vida de perro comparado con otras compañías. Es decir, un año de Nvidia equivale a 7 años de Coca-Cola, por ejemplo. Son compañías que viven, al revés. 7 años de Nvidia sería como un año de Coca-Cola. Son compañías que tienen ciclos de vida mucho más cortos porque son de alto contenido tecnológico y son constantemente innovación. Es decir, mañana aparece cualquier otra compañía que tiene una nueva forma de procesar los datos, de ingeniería, de arquitectura a nivel de microprocesadores y puede sustituirla o quitarle el primer lugar. Pero de momento la evolución que tiene es muy positiva y no tiene por qué cumplirse. Simplemente estamos viendo que se parece mucho a la evolución que tuvo Cisco y Cisco evidentemente se desinfló por completo. Pero aún así le quedaría recorrido, si incluso seguimos ese paralelismo, tendría todavía recorrido alcista comparado con lo que vimos anteriormente. Entonces, bueno, Javier, para mí la opinión es optimista con respecto a esta compañía. No te puedes poner a ir en contra del viento. Evidentemente, esta compañía es extremadamente potente y alcista.
ha tenido una evolución muy fuerte y muy positiva y sería un error no tenerlo en consideración a la hora de tenerlo como un activo potente. Lo que tampoco quiere decir que lo cojamos como un cuchillo al aire. Es decir, hasta que no veamos que consolida ese retroceso que está haciendo, no sería prudente comprarla. Nos arriesgamos a perdernos la fiesta porque fue exactamente lo que dijimos hace unos meses, que si pasaba de 500, en cualquier pullback que aproximase a 500 sería interesante comprarlo. Y no hubo pullbacks. Vimos que pasó prácticamente esos 500 a, pues bueno, alguna pausa en $550 y ya la siguiente en $600. Prácticamente nos perdimos la fiesta porque nunca volvió hacia la zona de 500, ¿vale? Vamos con un valor por el que pregunta en este caso Emilio, largo en ArcelorMittal. Es un cambio de paradigma completo, pero vamos a ver si tenemos la acción de la compañía española, ArcelorMittal. Si le parece, le dejo el ticker, no sé si lo tiene localizado. Lo estoy buscando. Vale, porque bueno, como os suelo decir siempre, no. MTS. ¿Perdón? MTS. Madrid, Toledo, Salamanca. Vale. Largo. Emilio, pregunta. Pues vamos a echarle un vistazo, Emilio. Vamos a mirarlo de entrada desde pues, la formación que tenga más o menos en el largo plazo. Fíjate que el rango está muy definido, de 31 euros hasta bases en 8 o 7 euros, aproximadamente 7,58 como base. Techo máximo que puede alcanzar, hemos visto que los 30, 31 euros es lo máximo que ha alcanzado desde el año 2014. Por lo tanto, siendo optimistas, la compañía se podría aproximar a 31 euros. Si la tienes ya en cartera, si ya estás largo en ella, probablemente lo prudente es, cada uno que haga lo que quiera con su dinero, evidentemente no estoy para asesorar a nadie desde aquí, pero sí, mi opinión es clara. Si lo voy a llegar a 31, tengo en múltiples ocasiones tocado esa zona, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aquí, 7. Si llega a 31, hay entre 30 y 31 hay mucha probabilidad de que le vuelva a entrar una venta a la compañía. Entonces, alcista, por supuesto, está cotizando por encima de la media de 200 y media de 55. Está cotizando por encima de la mitad del rango, es decir, sus bases más cercanas estarían en torno a 20,50 euros. Por lo tanto, lo está haciendo bastante bien y el objetivo sería que llegase a alcanzar esas zonas, esos 30 o 31, 30,50 aproximadamente. Si me voy a niveles más cercanos para verlo más intradía, porque a lo mejor Emilio lo está operando de forma mucho más especulativa, más puntual, pues bueno, lo que puedo ver aquí es sencillamente que tiene un doble techo. La zona más cercana que hemos visto ha sido la que ha alcanzado desde diciembre, que es en torno a los 27, ¿no? 26,50 aproximadamente, y tratando de consolidarse por encima de las medias. Está haciendo apoyo en la media de 200, lo hizo ya aquí a finales de enero. Ahora parece perder la media de 200, pero se mantiene. Y bueno, lo digo a la audiencia más de una ocasión, lo repito siempre, Javier, no soy seguidor de acciones porque creo que perdemos el tiempo cuando estudiamos acciones en particular, básicamente porque lo que me gusta estudiar es el ciclo macroeconómico y los mercados internacionales o globales. Es decir, por ejemplo, podríamos estudiar toda la complejidad de la compañía ArcelorMittal, empezar a estudiar la evolución, sus proyectos, sus dificultades, sus principales amenazas o sus mayores fortalezas en el sector. Pero ¿para qué hacer eso si luego voy al IBEX 35 y me doy cuenta que está extremadamente dilatado, que tengo el IBEX 35 mientras que el DAX está haciendo techo? El IBEX 35 tiene, pues fíjate, vamos a ponerlo en vela diaria. Mostrábamos una figura bastante bajista que parece que ha sido como abortada, ¿vale? Hice de broma un llamamiento en X diciendo que por favor alguien llamase al Banco Central Europeo para decirles que se le estaba rompiendo el IBEX porque teníamos una formación de hombro, cabeza, hombro. Y el viernes estaba perdiendo la neckline de la figura. Algunos ya lo estaréis viendo identificado en el gráfico, pero veis esta formación que se creaba aquí, ¿no? Que la vamos a trazar para que los más novatos la puedan ver sin problema, pero es básicamente esta. Y veíamos que ese hombro, cabeza, hombro el viernes se activaba en el eurodólar. Tú imagínate, perdón, en el IBEX 35. Imagínate si cualquier interesado en ArcelorMittal dice, bueno, pues está interesante, Gonzalo ha dicho que puede llegar a objetivo de 30,50, vale, sí. Pero imagínate que se te parte aquí mismo el IBEX 35 y que te coge todo el recorrido de la figura y te lo lleva hasta aquí. Que sería lo lógico porque a nivel fundamental, lo repito una vez más, Europa está en serios apuros. Es decir, España no está ahora mismo en una situación en la que digamos que le va genial cuando tenemos a la primera economía de Europa que está en recesión. Es decir, es la que tira, la que suele dar prácticamente el suministro financiero para toda Europa. Y esa es la que tiene problemas financieros. Entonces tú dime a mí qué perspectivas tiene. No creo en este movimiento alcista del IBEX 35, como no creo en prácticamente todos los que hemos visto hasta ahora en Europa. Y por lo tanto, toda esta subida que vimos desde diciembre no se justifica en fundamentales.
Gonzalo, es que nos queda poco tiempo y hay una consulta Sí. de Pedro que le pide dos valores. No sé si los puede mirar desde un punto de vista técnico, PayPal y Disney. Sí, podemos echarle un vistazo también. Vale, pues vamos primero, si te parece, con la de pagos, con PayPal, y luego analizamos la de medios Disney, que encima en estos días han dado con problemas legales por una demanda por sus servicios deportivos, por sus servicios de emisiones deportivas. Lo primero, PayPal. No le pregunta si está corto o largo, qué operativa hacer, sino simplemente desde Que el no punto de nos la vista diga técnico, mejor. desde el punto de vista técnico la situación de la acción. Claro, pues mira, está hecho un Cristo. Está súper hundido PayPal, como puedes ver aquí en el gráfico. Es decir, lo que vemos es que la evolución que ha tenido está muy débil comparado a donde vino. Entonces, bueno, para mí lo que estamos viendo aquí está consolidando por debajo de media 200, por debajo de media 55, el precio bastante débil. Entonces, bueno, igual no sigo la compañía. Me parece que es una de las plataformas más grandes que hay de pagos. Se ha introducido también el negocio de cripto, porque ahora permite, si no recuerdo mal, la conversión de cripto con fiat y demás, pero evidentemente no tiene ninguna pauta que muestre fortalezas la compañía como tal. Entonces, bueno, nos queda más que esperar. Tenemos por aquí, 2 horas ago, plugin, earning preview, eyes on rule of OT growth, profitability. Bueno, varias noticias sobre las perspectivas que tienen para los beneficios del Q4, ¿no? Pero habría que leer un poquito más si queremos sacarle algo de jugo, porque desde luego el gráfico no para esta. Parece que estamos teniendo algún que otro problema de conexión porque de hecho la imagen de Gonzalo se nos ha quedado completamente congelada. Lo están viendo en pantalla, 18 minutos para los resultados de Nvidia. Nosotros hacemos una breve pausa para publicidad y miramos a ver si podemos recuperar la señal con Gonzalo y el foco puesto en estos momentos en el mercado. Wall Street cerrando a esta hora, Nasdaq 100 de momento cotizando con una caída del 0,66%. Enseguida volvemos. Este show es el más importante de los que se celebran. Se hace aquí, se hace en Las Vegas. Muchos de los productos que los concesionarios necesitan están aquí en esta convención estos 3 días. Sí que lo que estamos viendo de la evolución tecnológica, digital, la inteligencia artificial, está haciendo que esto cambie. Y esto va a cambiar. La inteligencia artificial al final lo que te tiene que traer es mayor contacto con el cliente, mayor facilidad con el cliente, aumentar tus ventas, digitalizar tus procesos y aumentar tu productividad. Al final lo que has dicho, hay un producto y hay un cliente final y entre medio están los concesionarios. Todo este flujo, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos es lo que marca la diferencia. Yo creo que el recorrido que han hecho nuestros concesionarios como grandísimos grupos de concesionarios, grandes empresas, son muy profesionales. Son mercados muy distintos, o sea, donde el producto que se vende es distinto, la forma de vender es distinta. Y al final pues pasa lo que pasa en España. Hemos dejado de vender coches. Es que no estamos en el 2024 y tampoco vamos a llegar al 1 millón de vehículos. Vamos en buena tendencia, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están todavía años luz nuestro, ¿no? Nosotros somos una marca que está muy comprometida con la descarbonización y también con el medio ambiente y con la sostenibilidad, ¿no? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar para el registro de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bien esos servicios a través de la cadena de suministro. ...16 de la noche, hora central europea, 12 para que lleguemos a ver los resultados de Wall Street y acaba de cerrar la sesión en Wall Street, cierra el mercado norteamericano pendiente de los resultados de Nvidia, de los resultados que se van a conocer en unos minutos a cierre del cuarto trimestre. El gran titular es que el Nasdaq de momento cierra cayendo por tercer día consecutivo mientras esperamos los números de la de semiconductores. La realidad es que en estos momentos el Nasdaq 100 ha perdido en la sesión un 0,37%, al final aminora todo ese hueco bajista superior al punto porcentual que ha presentado intradía, 17.487, el S&P 500 finalmente parece que se va a compras, estamos en los últimos minutos en la subasta de cierre, 4.981 puntos, 0,13% arriba, 0,077 céntimos hacia de impulso, 38.588 números para el Dow Jones de industrial. Y nos habíamos quedado pendientes de dos valores, PayPal, Disney, algunos ya habíamos empezado a analizarlos. Gonzalo Cañete, creo que has vuelto en la señal. ¿Qué tal, Javier? Me he caído por ahí, me he caído. Internet, que tiene estas cosas en ocasiones. Si te parece, vamos a terminar porque PayPal se nos había quedado en el tintero la última parte, si no me equivoco, que es cuando se nos ha cortado, y Disney. Sí, PayPal lo habíamos visto. O sea, he quitado el gráfico y he metido Disney. Mientras se había caído la conexión, he ido poniendo varios gráficos, porque PayPal lo hemos visto, está súper débil. En el caso de Disney, fíjate, media de 200 en esta zona. Además, si te busco, por cierto, pues bueno, por decirlo así, máximos cercanos veo que tiene de sobra, es decir, que tiene zonas de techo donde está llegando ahora más que de sobra, contadas, fíjate, desde el año 2018, al llegar en torno a los 119, 120 dólares, soportes aquí, tuvo resistencias en agosto de 2022, de nuevo en febrero de 2023, es decir, y la media de 200 en mitad del camino. Por lo tanto, a mí, gráficamente hablando, no le veo a Disney, a Walt Disney, una formación muy, muy alcista ahora mismo, evidentemente, por decir algo, porque evidentemente no parece alcista en absoluto. Es decir, ha tenido un momento muy bueno, muy limpio. Hay un gap, de hecho, si no me equivoco, en intradía. Si nos ponemos a mirarlo más de cerca,
tiene hasta un gap formado que probablemente tirase de ella para abajo. Veo que está tardando en refrescarme gráficos. Igual estoy teniendo otra vez problemas con la conexión. Bueno, pues si te parece, Gonzalo, vamos a... Ahí lo vemos. No sé si tienes ahora mismo la conexión en... Sí, se va. Es que yo creo que como que debe tener picos porque... Sí. Mira, ahí, esto lo veis, ¿no? Sí, perfectamente. Ahora vemos una señal clara, nítida y consistente. Mira, este es el gráfico, este es el gap del que hablaba. Justo el gap que deja aquí. Sí. Entonces, bueno, pues con un gap como este probablemente lo que vamos es que tenga cierta presión para poder recuperarlo. Es decir, que si vemos que el precio cae pues en torno a esos 99, 100 dólares prácticamente la acción, y de ahí quizá para arriba para seguir empujando al alza, porque el valor se ha movido fuertemente al alza. Pero la cuestión está en que tenemos a partir de ahí pues en torno a esos 117, 118 dólares, evidentemente techos cercanos. Fíjate, el canal que estábamos buscando, si lo seguimos dilatando, pues bueno, creo que es bastante extenso. Fíjate hasta dónde llegan los históricos con resistencias en torno a 120 dólares, 117. Está prácticamente, hablamos de 2015, en 2 ocasiones, agosto, noviembre de 2015, de nuevo, pues lo vemos ahí en octubre de 2018, soportes en octubre de 2020 y nuevas resistencias durante los últimos 2 años. Por lo tanto, la barrera principal que tiene Disney es verlo cotizando por encima de 120 dólares. Si vemos un Disney consolidado por encima de 120 dólares, la compañía quizá tiene algo de juego. Mientras esté por aquí, pues bueno, toda la aventura será ver si alcanza, me entraría, por ejemplo, para los que les guste, pues ver si alcanza esos 120 dólares. Y una vez que llega a 120 dólares, lo lógico sería una pausa, es decir, que tomemos precauciones, ¿no? Recojamos beneficios y esperemos un poco. Fíjate, si le proyectamos la dimensión del canal y lo trazamos al alza, lo que me doy cuenta es que efectivamente podría llegar a ese objetivo, es decir, en torno a 118, 117, lo vemos aquí, es justo, toda la dimensión de este rango sería esta, ¿vale? Pero trazándole evidentemente también un 50% al rango para que estemos prevenidos una vez que se acerque, que además coincidiría, fíjate, el 50% del rango con la media 200, con la ruptura, media 55, perdón, con la ruptura del gap, es decir, si se aproxima a 100, 95, 100 dólares, sería precisamente el 50% de ese rango y podría tomar más impulso para atacar los máximos más cercanos que tiene ahí. Pero poca cosa más con Disney. Decían, Javier, leí en el chat, sí, comentaban, si Nvidia se nos va para abajo, se hunde, sí, todos a Bitcoin a echarle un vistazo. Pues, sí, Bitcoin, Nasdaq es de los temas que más se está tocando con el dato de Nvidia, que 7 minutos quedan para conocerlo. Es precioso el movimiento que ha tenido Bitcoin. Lo hemos comentado además también con anticipación, porque bueno, lo hemos seguido durante 2023. El recorrido de Bitcoin ha sido espectacular. Hemos dicho además, la cuestión, lo he repetido 1000 veces, para mí es fundamental. Bitcoin hasta 2023, antes de 2023 se comportaba como un activo financiero más. Si la bolsa caía, el Bitcoin caía. Si la bolsa subía, el Bitcoin subía. Era un activo financiero más. Lo que hemos visto desde 2023 es que cambió la tendencia. La bolsa caía, Bitcoin seguía subiendo. Y eso lo hemos visto en varias ocasiones. Ha lateralizado en alguna ocasión, ha tenido correcciones naturales, simplemente las propias de la tendencia alcista que trae. Y evidentemente lo que hemos visto es que mantiene todo el canal que ha ido haciendo. Fijaos, si lo proyectamos, la dimensión del canal o del rango, vamos a ver que efectivamente es más o menos la que nos está dando ahora. ¿Lo veis? Es idéntica. Toda la dimensión que ha tenido la envergadura de este canal, aquí es justo esta que nos está dando ahora, y ya la ha roto al alza. Y si la ha roto al alza, evidentemente, lo que hacemos es proyectarla. Nos quiere decir que el Bitcoin se iría a más de 60.000 dólares la acción. Vimos además en el corto plazo esta formación muy bonita también, alcista, hombro, cabeza, hombro invertido para Bitcoin, que también publiqué en redes y que se ha cumplido, no solamente se ha cumplido, lo que dijimos en el fue, la proyección nos lleva a 48.000, 49.000 dólares. ¿Tú crees que va a parar en 48 o en 49.000? No, probablemente llega a esas zonas, va por objetivos, esa barrera psicológica, ese precio emblema, esa bandera, que es lucir 50.000 dólares en el Bitcoin, y fue precisamente lo que le hizo, y además pasó de largo, porque dijimos, al llegar aquí probablemente dilate y llega a 50.000, pero es que llegó a 50.000 y se pasó y llegó a 52.000. Ahora lo que estamos viendo es que lateraliza en esta zona, hace sus pausas, pero en definitiva lo que vemos es que tiene de sobra. Ha roto muchísimas resistencias que le van a servir como soporte más que de sobra para buy and hold, comprar y mantener, básicamente. El foco puesto en los activos digitales y también en otros activos como el oro en el mercado más tradicional, ¿o en estos momentos no consideras que es un foco de atención? No, y te digo por qué. Para mí el oro no es un foco de atención porque si estamos considerando la posibilidad, en el chat algunos no lo compartían, pero mi trayectoria, lo que yo estoy viendo aquí es
dólar que podría, insisto, seguir fortaleciéndose. A medida que la Reserva Federal decepcione, para mí este gráfico con vela semanal me muestra claramente, por H o por B, o veo una tendencia de un canal alcista aquí que estamos viendo en el índice dólar. Si no es este canal alcista, no te gusta este canal alcista, sencillamente mírate el patrón hombro cabeza hombro invertido que estamos viendo en pantalla y que evidentemente creo que puede tirarnos hacia 107, 107,50. Ese valor, desde luego, llegar a la zona de 106,50, 107 en el índice dólar significaría que con un dólar fuerte el oro no prospera, el oro no sube, porque el oro es el antídoto contra el dólar. El dólar históricamente se ha debilitado siempre, es básicamente para lo que Nixon lo desvinculó del oro. Y desde entonces las reservas mundiales siguen estando en dólares. Cuando vemos que las perspectivas son de un dólar que se va debilitando, que se va licuando por la propia política de la Reserva Federal, entonces sí, métete el lingote de oro. Los bancos centrales, los fondos de inversión probablemente hagan su cobertura, su hedging a través del oro. Pero lo que estamos viendo es que si la perspectiva es que el dólar, que ya lo hizo en 2022, revienta a todas las monedas, pega un sprint alcista, se convierte en refugio. Pensad una cosa, China está en lo que llaman un slowdown, se está desacelerando. Europa está en recesión y aquí la única economía de las tres grandes, el bloque europeo, el bloque asiático que es China y el bloque estadounidense, la única economía que tiene datos en teoría positivos es Estados Unidos. Por lo tanto, para mí, que el dólar se vaya fortaleciendo sería un truco de magia más de la Reserva Federal que conseguiría hacer, que es a través de haber dado estímulo. Piensa que en 2022, pese a haber duplicado el balance de la Reserva Federal, el dólar aún así se fortaleció y fue en parte lo que trajo un movimiento correctivo para el oro. El oro no va a estar por encima de 2.030 dólares si vemos que el dólar se dispara a esos 108 y por lo tanto creo que podremos ver un oro que entra de nuevo en este rango, que veis que está de 2.030, 2.050 hasta 1.650 dólares, con especial atención en esos 1.850, 1.825 dólares. Y por eso el oro creo que en ese contexto, con un dólar fuerte, el oro no prosperará y estará canalizando en esta misma zona. Y ya por hacer un poco de previa antes del dato de Nvidia, Gonzalo, ahora mismo ¿qué sectores son los que está siguiendo con mayor ímpetu? Para mí el que he seguido y me sigue gustando el sector energético, porque todo lo demás está sobreexcitado. Si sacamos, por ejemplo, la evolución de los sectoriales, vamos a ver realmente que los rendimientos no son malos. Evidentemente el que domina es el sector tecnológico, no lo vamos a negar. Hay que darle al César lo que es del César, pero fíjate, el energético, que es el que fuimos recomendando, es uno de los que más descontado tenía ese progreso. Para los que les gustan las compañías, una de las que mencionamos en su momento, insisto, no soy seguidor de compañías, pero como me pedían acciones, os dije echarle un vistazo a las acciones del sector energético de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con los precios del petróleo, con la política green, que no va a prosperar, porque básicamente hemos visto que ya se están echando para atrás multitud de proyectos que había de energía renovable que ven que no es fructífera ni rentable, evidentemente la gran sorpresa será el cambio, que es que el mercado, el mundo, el planeta, sigue consumiendo hidrocarburos y por lo tanto no va a desaparecer esa tendencia. Tenemos que aprovechar toda la propaganda que se ha hecho de la moda o el mito del cambio climático, de las políticas verdes, que al fin y al cabo son costosas, ineficientes, se traducen en más impuestos para la población, más controles, pero que en el fondo lo que persiguen es aumentar la dependencia que tiene cada país de multinacionales. Es decir, el proyecto World Economic Forum, Agenda 2030, se trata de destruir tus recursos energéticos internos del país, tus recursos agrícolas también, para que dentro de 5 años, para cuando llegue ese 2030, te los vendan ellos, evidentemente. Por lo tanto, apostar por energías tradicionales me parece que es lo que ahora mismo está súper descontado, súper abaratado. Y fijaos, teníamos, cuando lo comentamos aquí, estábamos en torno a los 96, 98, dicho en el cierre de Wall Street. Ahora estamos en 104 y espérate que no consiga aproximarse primero a esos 111, 110 dólares o llegarte a 120. ExxonMobil, una de las mayores gigantes de la industria del gas y del petróleo, sencillamente porque el crudo está como está, muy débil, muy descontado. Y estamos en mitad de una guerra. Es decir, los conflictos de Oriente Medio no desaparecen. Hemos abierto la semana con un buque británico hundido por los hutíes y por eso creo que es una cuestión de tiempo que pueda meter un pelotazo, pese a la figura bajista que nos da el petróleo. El petróleo precisamente es uno de los grandes focos de atención, también el gas natural en estos últimos días. Tesla alcista en estos momentos, ¿podríamos calificar a la acción así, Gonzalo? Sí, nos quedan nada, 120 segundos para los resultados de Nvidia, algo menos de hecho, y miramos a Tesla si te parece de una manera rápida. Sí. Alcista no es. Tesla no es alcista ahora mismo, vale, pero lo que estamos viendo es que tiene una zona fundamental, que es tratar de conquistar 200 dólares. Si Tesla está por encima de 200 dólares, se puede hablar de ella,
pero evidentemente no es alcista porque vemos claramente los patrones que tiene. Si pierde $200, será más preocupante todavía. Si los mantiene y consigue incluso romper la tendencia que trae, pues sería interesante o atractiva, ¿vale? El tic-tac está sonando a esta hora de la noche con respecto a los resultados de Nvidia. Te dejo dos opciones sobre la mesa. Si quieres quedarte con nosotros a analizarla o te dejamos ir. Sí, le y echamos un vistazo, ya que estamos aquí. Pues ya que estamos aquí, intentamos ver cuáles van a ser los resultados de Nvidia. Si te parece, hacemos un breve vistazo sí, al mercado asiático para hacer una fotografía completa ya, Gonzalo, y Sí. hacemos tiempo. Pues bueno, mercado asiático, ¿quieres que comente? Un poco general, sí, como hemos hecho con el europeo al principio, cerramos con el asiático. Perfecto. Mira, además llevamos comentando el asiático en los cierres de Wall Street, las últimas sesiones, hemos comentado el Hang Seng y hemos comentado el Shanghai Composite. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hemos visto es que el gobierno chino está haciendo cada vez mayores intentos. La semana pasada vimos, por ejemplo, que Xi Jinping solicitaba un informe sobre el estado de los mercados financieros. Hemos visto el Banco Popular de China anunciando nuevos recortes. Hemos leído el reporte que se publicó esta mañana, para los que lo hayan leído, el que publicó en redes nos hablaba de precisamente un recorte histórico de tasa de interés hipotecaria. Entonces, están dando la mayor flexibilidad al sector hipotecario porque tienen miedo de eso. No os olvidéis que la mayor diferencia a la audiencia principalmente. Hemos visto Wall Street subiendo desde noviembre a toda pastilla. Ha arrastrado al mercado europeo porque el mercado europeo no tenía motivos para subir excepto Wall Street, es decir, la Reserva Federal, que es el banco central del mundo. Pero en paralelo a todo eso hemos visto un mercado asiático, a China, cayendo, cayendo y cayendo. Hay mucha preocupación por el mercado asiático. Tenéis el Hang Seng ahí, que no ha respondido de forma tan positiva, por ejemplo, como el Shanghai Composite, pero que en ambos casos los dos están tocaditos. Los dos están bastante débiles y estamos viendo que tienen mucho trabajo por hacer para recuperar la tendencia alcista. El mercado chino, lo veis aquí y lo veis también en el caso del Hang Seng. Como podéis ver, estamos casi en suelos y los intentos son de resucitar ese mercado, de poder reactivarlo, porque hay un miedo a lo que ya se está produciendo, que es un cambio en los flujos de capital, en los flujos de inversión chinos, que ya no vaya tanto dinero a activo chino precisamente porque están viendo las vulnerabilidades del sector financiero. Han cambiado al director de la autoridad financiera china, de lo que es la CNMV china, han puesto al director de la bolsa de Shanghái como nuevo director de esta entidad y hace tan solo 2 o 3 días ha tenido una reunión con banca privada, sector financiero, multinacionales chinas, precisamente para discutir, brainstorm, hacer una serie de ideas para ver cómo se puede ayudar, facilitar el crédito en los mercados de capital en China. O sea que estamos en pleno intento de resucitar el mercado chino, pero el mercado chino está muy tocado. El mercado chino está muy tocado. De hecho, en este momento acabamos de conocer, ahora sí, los datos de Nvidia. Gonzalo, si te parece, los comentamos de manera que se acaban de hacer públicos. Ingresos de la compañía muy por encima de lo que estimaba el consenso de mercado. La firma de semiconductores da la sorpresa y finalmente los ingresos se quedan en los 22,18 mil millones de dólares. Se estimaba que se quedara por debajo incluso de los 20.500. Y aquí lo importante, los datos que vienen por los ingresos de centro de datos, que es uno de los que ahora mismo más benefician a la compañía de semiconductores. Más allá de la inteligencia artificial, el impulso está en los centros de datos. Los ingresos aquí superan por la zona de los 1.500 millones lo que estimaba el mercado, 18.000, casi 18.500 millones de dólares. Se prevén ingresos de cara al primer trimestre del ejercicio de este ya 2024 de 248 dólares, un margen bruto ajustado en el primer trimestre del 77%, más o menos unos 50 puntos básicos, y en el comunicado a los inversores en la rueda de prensa que se va a producir en unas horas, dice que la inteligencia artificial generativa ha llegado a un punto de inflexión. Son resultados que, al menos por la parte de ingresos, superan muy por mucho lo estimado por el consenso de mercado, y si miramos ahora a la acción, a esta hora de la noche lo tenemos en After Hours, después del cierre de mercado, 3,37 es lo que retrocede, pero parece que los números son positivos, al menos de momento. Es lo que te digo, Gonzalo, tenemos el titular sobre la mesa, luego habrá que analizar qué es lo que explica la compañía más en detenimiento. Sí, desde luego, muy buen resultado. Ya digo, si a eso le sumamos que ya tenía solvencia, solidez, poco apalancamiento, desde luego no hay problema o no se ve ninguna dificultad. La única posibilidad para mí, lo único atractivo que tenía la compañía era precisamente que decepcionase quizá o que saliesen en línea con lo esperado y tuviesen mayores expectativas en el mercado y nos lo llevasen hacia 600. Porque probablemente lo que vamos a ver es que para la apertura mañana tenga incluso un gap alcista, un movimiento bastante fuerte, sencillamente porque los datos
bueno, tú los acabas de comentar, son magníficos. Centro de datos, la sección de videojuegos también ha facturado por encima de lo esperado. Sector automotriz, porque no hay que olvidar también que está muy vinculada al desarrollo del self-driving, de los sistemas de conducción autónoma, que básicamente son los que están desarrollando los sistemas de conducción autónoma y los que lo desarrollaron para Tesla y siguen estando punteros en eso. También han facturado más de lo esperado. Por lo tanto, creo que casi todas las vías de ingreso que tiene la compañía han salido mejores de lo esperado y, por lo tanto, pues bueno, podemos esperar probablemente un gap alcista en la apertura de mañana, que es lo que pasará, y que probablemente y lamentablemente se nos vuelva a escapar como pasó con la ruptura de 500. Es decir, que los que sean más conservadores la vean de lejos y piensen, bueno, yo en cuanto vea zonas de soporte fuerte me posiciono en ella, entrando en zonas atractivas, por lo que decíamos, esos $600. El problema es que no los veas venir, que ni siquiera los huelas, que no llegue a 650 ni a 600 y que directamente siga subiendo. Y, insisto, nuevo objetivo, nueva parada, probablemente esté en torno a los $800 la acción. Pues con esto nos vamos a quedar y ahora sí que te dejo descansar. Un placer. Buena noche. Gracias, Javier. Cuidaros. Bueno, y la acción